Muchas gracias, Azucena, muchas gracias a ustedes por acompañarme en la oportunidad de venir a platicar de un trabajo que está hecho aquí, que está hecho en el Estado de México. Y cuando tengo la oportunidad de hacerlo, y me gustaría tener más veces una oportunidad como esta de acercar el trabajo periodístico que Eduardo Loza, fotógrafo, y su servidor hemos hecho durante, en realidad, casi 8 años de trabajo ininterrumpido con respecto al tema de violencia de las mujeres, es en este momento en que a mí me parece que el libro cobra su verdadera relevancia. En el momento en que el trabajo y la búsqueda de explicaciones, la pretensión de medir el fenómeno de los asesinatos contra las mujeres en el Estado de México, de hacer los señalamientos de las instituciones y de los políticos responsables de administrar a los órganos que deberían de proteger a las mujeres, es en momentos como estos en que el libro adquiere su verdadera importancia. Cuando se acerca con ustedes y les dice la clase de sociedad y la clase de gobernantes que de una u otra manera hemos permitido tener y nos hemos permitido que crezcan. Yo también soy mexiquense, y es pues una gran oportunidad. Les comentaba que nosotros empezamos a escribir este libro, empezamos a hacer este libro de una manera un tanto informal, tal vez antes de saber que terminaría aquello en un libro. En 2006, cuando ocurrió una serie de asesinatos en los límites de Ciudad Neza y de Chimalhuacán, en el bordo de Xochaca, por el que asesinaron de una manera extraordinariamente brutal a 10 mujeres, todas ellas muy jóvenes, todas de clase baja, todas ellas mujeres que debían salir muy temprano cuando todavía no salía el sol de sus casas para poder llegar a sus lugares de estudio, sus lugares de trabajo, y que terminaban el último día de sus vidas con sus despojos abandonados en canales de aguas negras, en basureros, en obras negras, en lotes baldíos, en que las mujeres, habiendo muerto de una manera muy difícil de describir, eran arrojadas a final de cuentas en calidad de basura, en calidad de despojos, como si las vidas de las que habían estado llenas no hubieran importado para nada. En aquel momento, en 2006, en el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, la prensa y las autoridades locales y estatales pretendieron jugar con la idea, con la hipótesis de la existencia de un asesino serial, lo que le venía muy bien a los medios de comunicación, porque el cliché, el estereotipo del asesino solitario, desquiciado, genial en algunos momentos, parecía muy funcional en la práctica del morbo. Y lo que nosotros descubrimos es de que no era un asesino, eran varios. Y al ser tan distintos los asesinos de esas mujeres entre sí, podíamos acercarnos a una primera hipótesis, que era que el asunto sí podía estar asentado en hombres que como individuos le habían arrebatado la vida a esas muchachas, pero que el asunto también estaba depositado en una sociedad que lo permitía, y peor aún, estaba relacionado con una práctica de gobierno cuyos responsables, cuyas autoridades parecían no tener mayor cuidado en que una mujer se le llevara, se le despojara de su ropa, se le golpeara, se le violara, se le asesinara, se le estrangulara. Eran unas autoridades a las que se les podía decir que la situación estaba agravándose al punto de que en ese momento, en 2006, podíamos afirmar que el número de casos absolutos observados en el Estado de México superaba ya el número de casos ocurridos en Ciudad Juárez, que para ese momento se había significado ya como la peor ciudad del mundo para ser mujer, la peor ciudad del mundo. El gobierno del Estado de México aceptó ofrecer una entrevista, y en esa entrevista Abel Villicaña nos dijo, palabras más, palabras menos: es cierto que existe una situación que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, sin embargo, esas mujeres que murieron son mujeres que salen a horas indebidas de sus casas.
Esas mujeres que fueron asesinadas se relacionaban con hombres con los que no debían relacionarse. Esas mujeres a las que les quitaron la vida son mujeres que estaban trabajando en una situación cercana a la prostitución. Que lo dijera Abel Villicaña tendría una relevancia tal que ese hombre, a la vez que fue procurador de justicia del Estado de México, luego sería presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Así es de que desde la categoría del Poder Ejecutivo y de la categoría del Poder Judicial, este hombre decía, en síntesis, que si las mujeres morían es porque ellas, de alguna manera, habían sido responsables de que se les quitara la vida de la manera en que eso había ocurrido. Cuando hablábamos con los policías judiciales, con los peritos, con los agentes del Ministerio Público, con palabras más soeces, con menos capacidad de discurso, las palabras eran las mismas. A una mujer se le asesina porque de una u otra manera ella se lo busca. Algunos años después regresamos al tema y esta vez en 2010 lo tratamos de hacer por primera vez y por primera vez en México, cosa que me llama mucho la atención, partiendo no del número de casos reportados por el Ministerio Público en el índice delictivo. El índice delictivo, como ustedes saben, es la serie estadística que compone la Procuraduría para conocer el volumen de denuncias que son presentadas de acuerdo a cada uno de los delitos del fuero común, para el caso de los estados, del fuero federal, para el caso de la Procuraduría General de la República. Pero estas listas tienen dos errores, dos gruesos errores, ¿no? Dos gruesas carencias. La primera es de que solo conocen los delitos que son denunciados, y la segunda es de que, como el Ministerio Público en México es un ente dependiente administrativa y políticamente del gobernador o del presidente de la República, los índices delictivos no son otra cosa que composiciones propagandísticas por las cuales se atiende a que un gobernador es un hombre que no le teme a combatir el delito y que va por la vida persiguiendo criminales y que el suyo es un estado de derecho y nadie está por encima de este. Y toda esta clase de propaganda que en los hechos, quienes conocemos las calles, quienes hemos tenido la necesidad de enfrentar la situación en el interior del Ministerio Público, sabemos que es distinta. Entonces nosotros lo que hicimos fue buscar los datos existentes en las bases de información del INEGI y de la Secretaría de Salud y que estaban relacionadas con el número de muertes ocasionadas de manera violenta de mujeres durante cierto periodo. Por cada persona muerta hay un acta de defunción y lo que nosotros hicimos fue trabajar con la integración de todas las actas de defunción inscritas en los órganos de salud de los estados y de la federación como causa de muerte de mujeres, asesinato, homicidio doloso. Documentos en los que además se encriptaban una serie de datos sumamente relevantes. Por ejemplo, en qué edad tenía la mujer que había sido asesinada, en dónde había sido asesinada, si había sido asesinada en el interior de su casa o en una carretera o en un negocio y cómo había sido asesinada. Ahí estábamos ya en una ruta bastante clara sobre qué es lo que haríamos con el libro y nos encontramos con un caso muy relevante, el asesinato de Nadia Muciño, hija de una mujer extraordinaria en su vida y en la vida, yo creo, de las mujeres que han enfrentado esta clase de situaciones en el Estado de México. Una mujer que encontró a su hija arrodillada en la simulación de un suicidio que desafiaba cualquier criterio de la lógica, cualquier aspecto del sentido común estaba inscrito en la tesis del Ministerio Público con respecto a que esa mujer se había quitado la vida a sí misma. Esa mujer, decían los hijos de la propia mujer, había sido estrangulada por su propio padre. A partir de entonces acumulamos una serie de casos y crecimos las cifras y nos encontramos con que el horror de ser mujer en el Estado de México no era un asunto inmediato,
que el peor lugar para ser mujer en el país ha sido el Estado de México durante tantos años, como que durante de los últimos 21, en 11 de ellos, es decir, más de la mitad, el Estado de México ha ocupado el primer lugar de tasas de asesinatos de mujeres. No hablo de números totales, hablo de tasas, de números de casos por cada 100 mujeres residentes, por cada 100,000 mujeres residentes, y que dicen que Ciudad Juárez, que se había significado como el peor lugar del mundo para ser mujer, es un lugar que pudo haber palidecido ante lo que ocurría en lugares como Tejupilco, como Zacazonapan, en algunos momentos como Chimalhuacán, como Toluca, que invariablemente durante estos últimos 21 años se ha constituido como la capital en donde más mujeres asesinan en México. Y que esta situación no había sido vista por autoridades, por organizaciones no gubernamentales, por periodistas, cuando durante el gobierno de Emilio Chuaifet, el Estado de México fue, durante todos los años en que ese hombre gobernó el Estado, al igual que durante todos los años que gobernó el Estado de México César Camacho Quirós, fue el primer lugar de asesinatos en el país. En vez de que se recurriera a la explicación, en vez de que se recurriera a la rendición de cuentas, a la deposición de cargos, a que esos hombres fueran separados de la vida política del país, la trayectoria del grupo político continuó al grado de que Arturo Montiel, sucesor de Camacho Quirós, se volvió a convertir en el gobernador en cuyo mandato más mujeres se asesinaban en el país. Y lo que tenemos ahora en el presente es de que el sucesor de esa clase política, Enrique Peña Nieto, en cuyo sexenio durante 2 años el Estado de México fue el que más feminicidios observó, alcanzó la presidencia de la República. Y antes de él, Arturo Montiel Rojas se fue impune por el escandaloso enriquecimiento ilícito del que se benefició. Y antes de él, César Camacho Quirós se ha convertido en el presidente nacional del PRI. Y antes de él, Emilio Chuaifet Chemor es secretario de Educación Pública de un país surgido de conocer desde el inicio de su educación que las mujeres deben ser habilitadas ante los mismos derechos que cualquiera. Yo soy reportero y siempre que abordo un tema, trato de entender si ese tema, además de hablar de algo de sí mismo, algo del mismo aspecto con el que está relacionado, es capaz de decir algo más de una sociedad. Y lo que yo encuentro después de haber tratado de entender el tema de los feminicidios en el Estado de México, es que una sociedad y una clase gobernante que pueden ver morir una y otra vez a sus mujeres de la peor manera posible, es una sociedad con escaso futuro. Lo digo y lo digo sin ánimo demagógico. Esta sociedad y el poco tejido social que permanece unido en ella es gracias a las mujeres. Son las mujeres las que llevan a los niños a la escuela. El poco nivel educativo que tenemos los mexicanos se debe a una clase política, pero el que se alcance, el que sea, es gracias a las madres que se quedan con los niños a hacer las tareas. Si el país tiene la esperanza de vida que tiene, es porque son ellas las que han llevado a sus hijos a que se vacunen, son ellas las que han buscado médicos y antibióticos para que se alivien cuando tienen alguna infección. Cuando una clase política simplemente dice, no me importa, no es cierto eso que dicen de que aquí asesinan a las mujeres, lo que está poniendo en riesgo es lo que le da viabilidad a su sociedad. Eduardo Loza y yo hicimos este libro porque en 2005 se inauguró una forma de hacer política en México en que los políticos ya no eran personajes que ofrecían hacer una administración pública eficaz. Se redujo la actividad política al de un actor de telenovela y se compuso una campaña política en la gravedad en que se coreaba una y otra vez: Enrique Bombón, te quiero en mi colchón; Enrique Mangazo, contigo me embarazo. Y eso
Eso llevó a que Enrique Peña Nieto se convirtiera primero en gobernador, y como gobernador él reconoció: si yo logré la gubernatura del Estado de México fue porque las mujeres votaron por mí. Y después, en 2012, cuando fue la elección para presidente, los mismos coros se reprodujeron en todo el país y él dijo: si yo logré la presidencia de la República fue porque las mujeres votaron por mí. Él ha dicho: yo entiendo lo que pasa con las mujeres porque tengo 6 en mi casa. Bueno, pues yo no sé si Enrique Peña Nieto pueda entender el caso de Cecilia, que era una niña que daba clases de natación sin cobrar un peso a niños que vivían en un orfanato. O el caso de Fabiola, que era una médica que no cobraba un peso por dar consulta, ya habiéndose retirado por del Seguro Social. Y Cecilia fue asesinada en un microbús en Tlalnepantla, y Fabiola fue asesinada en su casa, y ambos asesinatos hubieran quedado impunes si no es que la presión pública se ejerce a tal grado que el coqueto fue detenido. Yo trataba de decir al principio qué es lo que ocurría con una sociedad y con una clase política, y tal vez la explicación más sencilla tendría que ver con la impunidad. Pero después de haber visto y de tratar de entender qué es lo que ocurría con la impunidad, a final de cuentas nos encontramos con que esa impunidad era políticamente conveniente para el gobierno del Estado de México y es conveniente para la presidencia de la República. Es conveniente para Enrique Peña Nieto que las mujeres sigan siendo asesinadas, porque si las mujeres son tratadas en la dimensión de justicia en que deben de ser tratadas, entonces quedará claro que la debilidad institucional sobre la que él gobernó y sobre la que él permitió que esto ocurriera, dejaría en evidencia que él no está en condiciones de gobernar el país, que él no estaba en condiciones de ser presidente de México, que ese hombre que dice que gracias a las mujeres fue que alcanzó la gubernatura del Estado de México y la presidencia de la República, es un hombre al que en realidad no le han interesado las vidas de esas mujeres. Se le dijo una y otra vez que estaba en crecimiento el problema, que la violencia que se ejercía contra las mujeres antes de ser asesinadas era verdaderamente grave. Lo que nosotros nos encontramos y que pudimos especificar con números es que, a diferencia de Chihuahua, de Sonora, de Sinaloa, de Durango, de Tamaulipas, de los estados en los que el narcotráfico se ha apoderado de las instituciones y que ha significado el fenómeno social más relevante, en el estado en que las mujeres son asesinadas con arma de fuego, en el Estado de México la primera manera en que ellas son asesinadas es con estrangulamiento, con ahorcamiento y con sofocación. Que el Estado de México es el número 1 en maltrato intrafamiliar dentro de las casas y es el número 1 en violencia comunitaria, y es también el lugar en el que más mujeres se violan. Lo que yo quisiera terminar diciendo antes de pasar a sus preguntas, que me encantaría escuchar preguntas de las personas que viven esta realidad que nosotros tratamos de describir en nuestro libro, es que en tanto una sociedad no sea capaz de empoderarse y de decir ya no más, basta de este comportamiento invariablemente corrupto y misógino, una sociedad tendrá poca esperanza ante sí. Podemos decir que es importante el tema de la privatización de los energéticos, y estoy seguro que sí, porque tiende a la acumulación de más riqueza cada vez en más manos. Pero lo que estamos viendo en esta situación es que vemos morir, y vemos morir de la peor manera, a lo mejor que tenemos como sociedad, y que son nuestras mujeres. Muchas gracias.
hay nadie por ahí? Ah, sí, perdón. Aquí hay una pregunta. Adelante. Ay, muchas gracias. Bueno, pues tres cosas. Uno, agradecerte enormemente como mujer la valentía que tienes de denunciar lo que está pasando en el Estado de México a todas las mujeres, ya que todas hemos sido violentadas de una o de otra manera, ¿no? No porque no hayamos sido asesinadas, no es que no exista la violencia contra nosotras. La segunda es que me des tu opinión acerca de Yakiri Rubí Rubio, que yo creo que va muy relacionado con… ¿Aquí qué? Perdón. No, la opinión que tienes sobre el caso de Yakiri Rubí Rubio, que va muy relacionado, creo yo, con lo que tú estás denunciando en tu libro. Y la tercera, que es una invitación, como mencionabas, Chimalhuacán es uno de los municipios donde más feminicidios hay. El día viernes a las 10 de la mañana hay una movilización. Yo creo que lo que tú haces es algo muy bueno, pero nosotros tenemos que movilizarnos y organizarnos. Alto al feminicidio contra las mujeres, día viernes a las 10 afuera del Palacio de Chimalhuacán. Gracias. Con el caso de Yakiri, yo creo que un asunto con el que lo puedo relacionar claramente es de que con frecuencia los casos que terminaron en asesinatos de mujeres, al menos lo que nosotros encontramos en el campo, en la búsqueda de las historias, porque este es un libro también de historias de asesinatos de mujeres, es que de forma recurrente buscaban la asistencia de las autoridades y de las agencias del Ministerio Público. De manera recurrente, el Ministerio Público no tomaba las declaraciones de mujeres violentadas en sus casas y en algunos casos no tomó en cuenta intentos de asesinatos, violaciones y en algún caso específico un secuestro, y el asunto derivó en el asesinato de la mujer que antes había ido a denunciar. Existe cierta recurrencia de casos en los que habiendo agresiones sexuales en contra de las mujeres en el interior de sus casas, cometidas por familiares, por varones familiares, por vecinos o por personas en el entorno de la comunidad, las mujeres son revictimizadas en la manera en que las autoridades abordan el caso. Son revisadas por médicos varones legistas, los policías judiciales buscan que se repitan las versiones con un grado de detalle completamente innecesario y que tiende más a la búsqueda morbosa. Con respecto a Yakiri, porque lo de Yakiri también es un tema que tiene que ver con la eficacia de la administración de la justicia, te puedo decir que en todos los casos nosotros buscamos las historias a partir de las estadísticas. Nosotros dijimos, vamos a construir un marco metodológico válido y rebatible, que no haya nadie en el gobierno del Estado de México que pueda salir a decir eso que está ahí es una mentira. Y buscamos demógrafos y buscamos especialistas para poder tener nuestros números muy sólidos. Después de eso, buscamos las historias para que éstas fueran representativas de lo que la estadística nos estaba diciendo. Y en todos los casos, de manera completamente azarosa, porque nosotros no buscábamos corrupción de inicio, pero en todos los casos que buscamos hubo hechos de corrupción. No hubo una sola situación en que la gente del Ministerio Público no pidiera dinero para para entregar una averiguación previa o una carpeta de investigación fotocopiada a la familia. No hubo un solo caso en que los policías judiciales asignados a la búsqueda de los responsables no pidieran dinero para gasolina, para teléfono celular, para comida, hasta para curarse la cruda y para ponerse otra borrachera. Hay una familia en Tultepec que tiene a una niña desaparecida desde el 30 de mayo de 2006, que ha dado más de 500,000 pesos en sobornos a distintas autoridades para que su hija regrese. En ese caso en particular, el agente del Ministerio Público le pidió a la familia 10,000 pesos para mandar a los perros a que olfatearan el lugar en el que la niña había desaparecido. Y hago hincapié en este caso porque no puedo dejar de recordar cuando había desaparecido la niña en Huixquilucan, la niña Paulette Guevara,
Esa niña que que no había estado desaparecida, sino supuestamente había estado en casa, fue sujeto de otro montaje televisivo por el que todos los mexicanos vimos a una policía mexiquense con unos trajes como si estuvieran en una zona radioactiva, los peritos, con unos científicos, con guantes. Eso no existe más que para la televisión. En el caso real, en el caso de las personas de carne y hueso, lo que ocurre es: señora, si quiere que los perros vayan a oler las prendas de su niña, usted me tiene que dar 10,000 pesos, si no, no van. Eso es lo que ocurre una y otra vez. Yo hablaba acerca de la impunidad, y la impunidad tiene que ver con un aspecto de corrupción, y tiene que ver con un aspecto de ineficacia, y tiene que ver con un aspecto de conveniencia política. Porque la manera en que los feminicidios en el Estado de México queden subregistrados desde el origen es de que no tendremos entonces datos oficiales para salir y decirle a las autoridades: emite la alerta de género porque la situación está fuera de control, como es que en realidad está. En el libro documentamos cómo el gobierno del Estado de México mintió, y subrayo la palabra mintió, para evitar que se emitiera esa alerta de género presentando datos falsos. Y no pudieron llegar a los datos que presentaron y que son erróneos por una equivocación de buena fe. Mintieron. Este gobierno, el gobierno que está en la presidencia de la República actualmente, se han parado en la defensa presentando datos falsos. La certeza de este hecho habría hecho que cualquier presidente en una democracia que se dignara, que afirmara hacer eso, una democracia, no hubiera podido continuar hacia adelante con su gobierno. No estamos hablando de fierros, no estamos hablando de celulares, así lo dice una mujer. No estamos hablando de zapatos, estamos hablando de mi hija muerta. Si este gobierno no tiene la sensibilidad social mínima para entender lo que significa el vacío que queda en la vida de una familia, la pérdida de una niña, no veo cómo puede entender o de qué manera tenga el alcance para percibir lo que significa una sociedad empobrecida, diezmada y abandonada al miedo. Es una situación sumamente grave. Nosotros hemos documentado que entre 2005 y 2011, en que gobernó Enrique Peña Nieto, ocurrieron 1,997 feminicidios. ¿Cuántos miles de huérfanos son esos? ¿Cuántos padres y madres que se quedarán viendo a la ventana a la espera de que vaya a visitarlos su hija? No lo sé, son muchos. En el caso de Chimalhuacán, tú que eres de allí, conocimos el caso de una mujer a cuya hija asesinaron estando embarazada porque no se quiso casar con el hombre con el que supuestamente estaba obligada a casarse. Y ella decía que en las madrugadas, cuando hacía frío, esta mujer vive en una casa junto a un canal, en una casa de polines y de láminas. Decía que cuando hacía mucho frío, ella y su hija se calentaban los pies frotándoselos entre sí. Yo me imagino la escena de esa mujer sola para siempre y con los pies fríos de manera fatal e inevitable. ¿Pueden entender eso estos políticos que van y gastan lo que gastan en trajes en boutiques de Beverly Hills en Estados Unidos? Yo creo que no. Y de eso trata de ir el libro. Les comentaba que el libro incluye un amplio ensayo fotográfico en el que nosotros, si bien hablamos de la muerte, también hablamos de la vida. Y en estas fotografías que tal vez en alguna otra ocasión pudiera mostrarles de manera más amplia, nosotros tratamos de decir: este es el agujero que queda. De eso estaba hecha la vida de estas mujeres que fueron asesinadas. Estaba hecha de manos que las tocaron, estaban hechos de zapatos que tuvieron, estaban hechos de una cama a la que llegaban a dormir, estaban hechos de una mascota a la que habían adoptado.
La vida estaba hecha de eso. Mujeres extraordinarias y sencillas son las que hemos perdido. Yo no creo que eso lo puedan entender. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Es importante que podamos participar. Sí, vamos de este lado. Hola. Yo me pregunto, y también me llama la atención, por ejemplo, Chimalhuacán es uno de los municipios más densamente poblados de nuestro país. No estoy muy certera de el dato, pero estamos hablando de 14,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Mientras Texcoco, que estamos aquí de vecinos, 700 habitantes por kilómetro cuadrado. Y me llama la atención porque a pesar de todo eso, de lo que contamos y que sabemos y que nos duele, que lo lamentamos y que estamos aquí a menos de 5 o 6 kilómetros de esta gran ciudad con tanta marginación, a mí me llama la atención y me pregunto es ¿por qué no cambian ellos? ¿Por qué deciden por los mismos que acabas de mencionar, desde Chaufet, desde Camacho, desde Montiel, desde Peña Nieto? Siguen ellos mismos y muchas mujeres también, eso es lo más lamentable, siguen votando por ellos, por sus verdugos realmente. Entonces la pregunta es, no sé si qué sepas tú al respecto, pero que nos llama la atención a nosotros que estamos acá, que estamos, que no sentimos ese ambiente de zozobra que ellos tienen. Yo soy profesora y tengo estudiantes de esa zona, estudiantes que les da miedo, gente preparada y todo, pero que a la demás gente lo ven y ya entraron en una indiferencia total. Muchas de ellas me gusta escuchar que digan, vamos a levantar la voz, pero esto tiene años, entonces no sé qué digas al respecto. Una diferencia a mí me parece que fundamental entre la sociedad del Distrito Federal y la sociedad mexiquense se basa en la cantidad de organizaciones no gubernamentales, es decir, de ciudadanía organizada, que actúa desde distintos campos y desde distintos frentes. En la delegación Cuauhtémoc, únicamente la delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal, existen alrededor de 900 organizaciones no gubernamentales y yo dudo que sea el mismo número en todo el Estado de México. El priismo mexiquense, y lo digo aquí en el Estado de México, y lo digo aquí que Antorcha Campesina está creciendo, la apuesta ha sido a la desmovilización ciudadana, a la ignorancia, a la poca participación electoral, a la repetición de este esquema de entrega de despensas y de entrega de minucias a cambio del voto inmediato. El comportamiento en campaña de Enrique Peña Nieto, al que me había hecho referencia, me hace pensar que mientras quienes han asesinado a las mujeres en su momento las vieron como objetos sexuales, este gobernante las vio como simples objetos electorales de un uso, de un segundo uso y de desecho, a lo más de los casos. Creo que tiene que ver con eso. Pero también voy a hacer la referencia clara de que Ciudad Nezahualcóyotl, que ha sido gobernada durante los últimos 17 años de manera reiterada por el Partido de la Revolución Democrática, es un lugar con altos índices de asesinatos de mujeres. Y te puedo decir que en este momento el peor lugar para ser mujer en el país es Guerrero, y está gobernado por el PRD o lo que eso sea, ¿no? Que es Ángel Aguirre, y que la peor ciudad en términos de feminicidios en este momento es Acapulco, que está gobernada por Movimiento Ciudadano. Lo que quiero decir es de que una expresión política no es garantía de una cosa. O sea, creo que el cambio o cualquier situación que a eso tienda no tiene que ver con la expectativa de que un gobernante va a hacer las cosas de una manera diferente. Lo que va a hacer las cosas distintas es de que nosotros tengamos la capacidad
de salir a denunciar lo que está ocurriendo con nosotros y que nos organicemos y que sepamos votar en consecuencia y que sepamos hacer resistencia en los casos en que hay que hacerla, en que nos informemos y a quienes nos toque decir las cosas que las digamos. Yo creo que ese es el reto. Me parece que Chimalhuacán, que ahora está gobernado al igual que Iztapaluca por Antorcha Campesina, son municipios que ya en el abandono social e institucional en el que estaban, ahora están sujetos de gobierno de una máquina portentosa de extorsión. Yo he trabajado con el tema de crimen organizado durante algunos años ya. He tratado de entender y he publicado de manera documentada lo que ocurre con distintos cárteles de las drogas y la derivación que algunos de ellos han hecho a la explotación de la ciudadanía no relacionada con el crimen a través del secuestro y a través de la extorsión. Y lo que yo veo que ha sido capaz de hacer Antorcha Campesina es verdaderamente notable en términos de capacidad criminal, de renovación de las capacidades delictivas que tienen y de asociación con la altísima política del país. El líder de Antorcha Campesina puede darse la mano en público con el presidente de la República. No hay ningún líder de algún cártel que pueda tomarse la fotografía con Enrique Peña Nieto, por supuesto que no. Y el líder de Antorcha Campesina que está aquí en Texcoco, por supuesto que puede hacerlo. Creo que esa es una diferencia notable en términos de las capacidades que una ciudadanía puede presentar para que no se haga. Antorcha Campesina no ha logrado avanzar. Insisto en el caso porque es un tema muy local y que además conozco y que he documentado. Creo pues que está en la ciudadanía buscar las opciones. Sí, estoy viendo. Sí, si quiere déjame el agua, Bueno. Bien, es que creo que había otra pregunta de una chica. Si gustan, ¿sí? ¿No era por aquí? Sí, es que ella. Y si quieren, cerramos contigo. Bueno, muchas gracias por el trabajo que ha hecho y pues reconocerlo también para el peligro que como periodista se vive, ¿no? Me imagino. Pero bueno, yo quisiera saber un poco más sobre lo que comentaba Erubiel Ávila, de cuando le pidieron que respondiera acerca de la alerta de género que se pide aquí en el Estado de México, y que él dijo que había cosas más importantes que atender que los feminicidios. No sé qué nos podría contar o bueno, ahondar sobre eso. Creo que dos cosas. Nosotros titulamos el libro Las muertas del Estado, haciendo la referencia al espacio geográfico del Estado de México y como de manera convencional en el Valle de México se hace referencia a este sitio, ¿no? El Estado. Pero nosotros nos referimos a la entidad política, al Estado con mayúscula. Y estas muertas son responsabilidad de esas instituciones. Yo había dicho que el feminicidio más alto en el Estado de México ocurrió siendo gobernadores, quien ahora es secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet, presidente nacional del PRI, César Camacho Quirós, Arturo Montiel, que públicamente no puede hacer nada, pero que en privado debe de estar haciéndolo todo, y que, subrayemos ahí, tienen una situación cercana al secuestro a los hijos de su esposa. Y la autoridad del Estado de México lo consiente y lo permite a pesar de todas las deficiencias en el caso. Por el poder político de un hombre corrupto, 2 niños están privados del derecho de estar con su madre. Con quien lo sucedió, con Enrique Peña Nieto, que se haya convertido a su esposa
a Mónica Pretelini en la campaña de 2005, no en la compañera de proyecto de vida, de proyecto político, sino en presidenta del club de fans. Es decir, mi esposa no está para hablar conmigo, para intercambiar ideas, para discutir situaciones. Mi esposa está para verme con admiración. Y si abre la boca es porque está helada. Creo que eso dice bastante, ¿no?, de la posición de Erubiel en específico. Entre 1990 y 2012, el municipio de Ecatepec mostró altas tasas de feminicidio en todos los años excepto en uno, de acuerdo con los criterios internacionales de lo que es una alta tasa de feminicidio. Y en la mitad de esos años la tasa fue muy alta. En algunos casos fue tan alta como es la equiparable en este momento a la República del Salvador, que es el lugar del mundo con mayores tasas feminicidas. Considerando que Erubiel Ávila ha sido 2 veces presidente municipal, ha sido 2 veces diputado local, ha sido subsecretario de gobierno encargado de esa zona del Estado de México, yo creo que tenemos que decir que de alguna manera ese hombre tiene responsabilidad de lo que ocurre en términos sociales en su municipio, ¿no? Los gobernantes del Estado de México han decidido no saber, y no saber es no entender, y no entender es no actuar, y no actuar es ser cómplices. En eso estriba la responsabilidad. Cuando Erubiel Ávila manda a un funcionario de cuarto nivel, a atender el tema que tiene que ver con las mujeres, con las contribuyentes, con las electoras, con las estudiantes, con el grupo social que tiene mayor relevancia en términos reales en el país y en el Estado, manda un funcionario de cuarto nivel para decirles, hay cosas más importantes que hacer. Pues entonces entiendes cómo es que ante problemas tan grandes tenemos autoridades tan pequeñas. Es esta negación estúpida de Felipe Calderón cuando salía a decir que el tema del crimen organizado estaba relacionado con una absurda minoría, pero era una absurda minoría que tenía viviendo en el miedo a millones y millones de personas. Este enanismo, pues, de las instituciones o de quienes la representan, y este gigantismo de los problemas, es de suyo un problema enorme. Muchas gracias por preguntar.